que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa, el primer domingo de este mes de enero. Como decía Dani, enero se estaba yendo ya. El otro día en el trabajo estaba yo ponchando, ¿no? Marcando ahí el reloj y decía, caballero, ya se está yendo enero. Ya. Empezamos, ya se está acabando el... increíble, ¿verdad? El tiempo se nos va, hay que aprovecharlo bien. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo. Tenemos que aprovecharlo porque se nos va. Y mire, por más que usted se niegue a no ponerse viejo, es inevitable. Este año nos hemos hecho planes. Yo decía, voy a hacerme el plan de volver a sacar el CIPA este año. Mira, Oli, como la mueca que hizo, ¿por qué? Si una mueca es algo imposible, a ver. Ya a estas alturas, ya. Mejor nos quedamos con el guampa. Hay que gastar mucha energía para volver a eso. Sí, seguro. Me va a construir uno solo. Hermano, el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estar este año aquí, poder compartir juntos. Saludamos a todas las visitas que están con nosotros y es un placer poder compartir este domingo y, ¿verdad? Tiempo de alabanza, de adoración. Y hoy traigo un importante, ¿verdad? Escuchar la voz del Señor. El Señor yo creo que nos está hablando este año. Estamos empezando, ¿verdad? Yo, Dani, ahorita estaba hablando algo que está un poco relacionado con lo que voy a compartir con ustedes. Y estaba también Cristi hablando algo que está relacionado, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos quiere hablar. Así que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que el Espíritu de Dios escucha lo que el Señor te está diciendo, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Escucha la palabra del Señor. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces en nuestra vida. Nos gusta hablar, nos gusta aconsejar, nos gusta decir cómo se hacen las cosas, pero qué trabajo nos cuesta escuchar, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar. Dice el apóstol Pablo, decía que si escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Escuchar, ¿verdad? Si Dios nos está hablando, pues es importante que prestemos atención y Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Ese no es el tema del que voy a tratar, pero como ha estado relacionado a todo lo que hemos estado diciendo, entonces es importante que, bueno, el Señor nos está hablando, ¿verdad? Porque no nos pusimos de acuerdo ninguno de los tres para hablar hoy. Así que si Dios nos está hablando, prestemos atención. Quiero decir, he titulado la meditación de esta mañana, Trabajando con propósito. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Proverbios, del cual le estamos predicando. Y hace unos domingos atrás, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de este libro tan importante, Proverbios, capítulo 16, los versículos del 1 al 4. Y quiero basar la meditación de esta mañana en esos pasajes de la Biblia. Proverbios 16, del 1 al 4, dice la Biblia: del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos, dice la Biblia, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Se los voy a leer en una versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional de la Biblia, y que creo que esclarece un poco más la idea. Dice: el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias también por tu palabra. Permite que ella pueda ser eficaz para nuestras vidas, que podamos entenderla, Señor. Tú nos estás hablando, permite que nuestros mentes, nuestros sentidos estén atentos, oh Señor, a la voz de tu palabra y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Guíanos a través de tu verdad
y que podamos ser lo suficientemente maduros, sensibles espiritualmente, Señor, para dejarnos guiar por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Hermanos, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo hacer proyectos, ¿verdad? Qué importante es hacer proyectos en nuestra vida. Qué importante es planificar la vida. Eso es bueno, aunque no siempre salga todo lo que uno planifica. Pero si no planificamos nada, entonces no hacemos nada, no llegamos a ninguna parte. La vida es importante, ¿verdad? Hacer planes, y eso es bueno. Retomar a veces los planes que hemos escondido por un tiempo, porque no salieron o lo que sea, porque no tuvimos la voluntad suficiente para hacerlo. Es bueno hacer planes, pero hoy quiero específicamente hablar sobre cómo hacer que esos planes funcionen en nuestra vida. Nuestros proyectos muchas veces están ligados a nuestras intenciones, a nuestros motivos. Detrás de todo lo que hacemos siempre hay una intención, ¿verdad? Yo he podido observar, y en estos días atrás estaba viendo un video, ¿verdad? Acerca de, por ejemplo, las grandes figuras en el mundo, ya sea en el mundo del arte, del deporte, de la música, lo que sea. La mayoría de las personas que tienen grandes talentos, que han logrado grandes cosas, tienen como finalidad casi siempre, es decir, hago lo que hago y lo demuestro, es decir, lo muestro al público sencillamente para alcanzar fama, para convertirme en alguien famoso, que la gente reconozca, wow, qué hábil es fulano de tal, o que mira para eso, qué clase de talento, ¿verdad? O para alcanzar mucho dinero, para lograr financieramente un gran, algo grande, ¿verdad? Y en eso invierten años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación en su vida, invierten muchísimo para lograr esos fines. Sin embargo, nosotros como cristianos, no está malo, como les he dicho otras veces, poder ganar más, ni tener, ni lograr una alta posición en la vida, pero nosotros tenemos que aprender a ver eso, lo que ganamos, como el resultado de un esfuerzo logrado por algo que hemos hecho. Pero no podemos olvidar que como cristianos, los cristianos trabajamos para servir al Señor, no para alcanzar fama en este mundo. Que la fama que alcancemos, si algún día la logramos, sea el resultado de algún trabajo que hemos hecho para la gloria de Dios, pero no trabajamos proyectados hacia eso. Los cristianos trabajamos para servir al Señor. Y mi propósito para decir, mi deseo para usted este año es que haga proyectos en su vida, pero tenga en mente que como cristiano su principal proyección es honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo hacer que las cosas o los proyectos de nuestra vida funcionen? Funcionen precisamente para honrar y agradar al Señor. Salomón nos propone al menos 3 cosas en este pasaje de la Biblia relacionado con nuestra vida y nuestros proyectos. Lo primero de ellos es que tenemos que poner o hacer una perspectiva correcta de nuestras verdaderas intenciones o motivaciones detrás de nuestros proyectos. Dice el pasaje que leímos en la Nueva Versión Internacional: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Podemos hacer muchas cosas espectaculares, pero siempre digo que piensa en lo que vas a hacer, cuál es la verdadera intención que hay detrás de lo que estás haciendo, cuál es tu verdadera motivación. Yo recuerdo cuando fui profesor en el seminario en Cuba, fui profesor de teología bíblica, siempre le enseñé a mis estudiantes, está bueno, es decir, como predicadores, como pastores, como personas que estamos guiando una congregación, es muy importante saber cómo predicamos, porque básicamente nuestro trabajo está enfocado precisamente en enseñar, pero revisen las motivaciones por las cuales estamos tratando de mejorar en la forma en la que nos proyectamos. Porque aunque les parezca que no, a veces hasta en el mundo cristiano nos esforzamos para que la gente nos admire y no realmente para guiar a la gente. Entonces nuestras motivaciones tienen mucho valor en las cosas que hacemos.
Dice Salomón, dice la palabra del Señor, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos que hay detrás de las cosas que hacemos. El cristiano tiene que tener siempre presente y tener en mente, y es una exhortación para este año, que en todo lo que hagas, recuerda que eres un misionero. Dios nos llamó a hacer misión. Nuestra labor como cristianos es misionera. Usted puede decir, hay gente que me dice, yo no soy evangelista, yo tampoco, pero eso no quita que mi labor como cristiano sea misionera. ¿Y qué significa que soy misionero? Que todas las personas que están a mi alrededor, a través de mí, necesitan conocer a Cristo. Y si Dios te puso a ti en una empresa, en una escuela, en un hospital, y tú eres cristiano y eres el único cristiano, Dios te llevó allí con el sentido de que usted pueda ser una luz para las personas que están a tu alrededor, porque eres misionero. Somos misioneros por naturaleza. Cristo definió la misión de la iglesia cuando nos dejó ver la misión de la iglesia, cuando definió la naturaleza de la misma. Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Estaba definiendo nuestra naturaleza como iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Y dijo Cristo en ese mismo pasaje, Mateo 5, 14 y 16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Todo lo que hagas en tu vida debe tener el propósito de que la gente termine alabando a Dios. Todo lo que hagas es con el firme propósito de que la gente pueda mirar a Dios en tu vida y en lo que estás haciendo. Estábamos en estos días, Tatito y yo, hablando en el trabajo, el valor que tiene la integridad en nuestra vida, en las cosas que hacemos. Hoy en día no se le da valor a la integridad. He oído muchas conferencias acerca de liderazgo y lo importante que es el liderazgo en el mundo empresarial, cómo ser un buen líder. Nunca he oído en ninguna de las conferencias que he escuchado que se mencione la integridad como uno de los factores fundamentales para llegar a ser un buen líder. Y quiere que le diga una cosa, la integridad es casi la base del liderazgo. Usted puede lograr ser una persona muy talentosa, usted puede ser una persona muy hábil, usted puede lograr muchísimo, pero si no hay integridad, la gente lo va a saber y la gente va a desconfiar de usted. Usted puede no ser una persona no muy hábil, pero si la gente sabe que usted es íntegro, que usted es incapaz de cogerse nada que no es suyo, que usted es incapaz de mentirle a la persona que le está hablando, la gente va a confiar en usted. La integridad es uno de los factores fundamentales para el éxito en nuestra vida. Mientras la gente se mata por ser grande y lograr grandes cosas, el cristiano debe preocuparse por lograr que en mí puedan ver a Cristo. Ese es el primer factor para tu vida este año. ¿Qué te estás proponiendo? Pero no te olvides que lo que hagas, eres un misionero. Eres un misionero. Cuando Dios decidió destruir el mundo con agua en el diluvio, al comienzo allá en la creación, en el libro de Génesis, dice la Biblia que hablando de Noé, dice Noé, varón justo. No era su habilidad en la carpintería para construir, no era su habilidad como constructor naval, en su vida había construido un barco. Dios vio en él la justicia, varón justo. Y descubrimos después en el Nuevo Testamento que Noé era un misionero, porque el Nuevo Testamento lo dice. Dice Noé, pregonero de justicia. Noé es un pregonero de justicia. No te olvides en cualquier cosa que hagas que eres misionero. Todo lo que hagas en tu vida debe tener como propósito que la gente obedezca, es decir, alabe al Señor. La gran comisión en Mateo 28 dice el texto, en Mateo capítulo 28, versículo 19, en el texto en griego en que se escribió el Nuevo Testamento, dice, mientras vayan yendo, discipulad a las naciones. Mientras vayan yendo, discipulad a las naciones.
Sí, Jesús nos dejó la gran comisión de evangelizar al mundo, pero Cristo nos dice en este pasaje, mientras vayas yendo por esta vida y donde quiera que te metas, recuerda que tu propósito es discipular al mundo. Había un antiguo himno hermoso que decía que en ti puedan ver a Jesús. Que en ti puedan ver a Jesús. Mientras vayas yendo, mientras vayas avanzando por esta vida, donde vayas caminando, donde quiera que te metas, recuerda que en ti puedan ver a Jesús. Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley, en uno de los libros que él escribió, se llama Comunicación, estaba enseñando a predicar en su libro, cómo aprender a ser efectivos en la predicación. Andy Stanley cuenta la experiencia de un pastor que aprendió a predicar sus clases de predicación, las aprendió con un rastrero. Él no era muy buen predicador y quería predicar, aprender a predicar, este pastor. Y un día le concertaron una cita con alguien que le iba a enseñar a predicar y lo mandaron a otro estado. Y en ese otro estado, cuando llegó al lugar de la dirección donde lo mandaron, la persona que lo iba a entrenar para aprender a predicar era un rastrero. Y él dijo, ¿cómo es eso que un rastrero me va a enseñar a un predicador, a un pastor a aprender a predicar? Y cuando el rastrero le contó su experiencia, le dijo, pasé muchos años de mi vida orando al Señor porque quería tener un ministerio. Y yo quería que Dios me diera un trabajo donde me permitiera, le dijo el rastrero, donde me permitiera moverme por todos los Estados Unidos para poder predicar en diferentes lugares. Era lo que yo quería. Y Dios me dio y me abrió la puerta para ser rastrero. Y se hizo camionero, el hombre, pero tuvo que aprender a predicar bien, porque tenía poco tiempo y su mensaje tenía que ser eficaz. Y eso era lo que el pastor necesitaba aprender. Cómo ser eficaz en la predicación. Y el rastrero le enseñó, le dijo, usted tiene que aprender. ¿Y cómo lo aprendí? Y el pastor le dijo, ¿cómo lo aprendiste? Y yo lo aprendí en la carretera. Aprendí en mis viajes. Cuando lo primero que tenía que aprender a hacer era ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Y después coger un mapa y buscar la dirección a donde yo quería ir. Y eso lo apliqué a la Biblia. Y le dije, la gente tiene que saber a dónde va. Tiene que saber el camino, cómo guiarlos hacia el camino. Y me busqué un mapa bíblico, y empezó a enseñar al hombre a predicar. Y él le decía, hoy le doy gracias a Dios por mi profesión. Viajo por todos los lugares y en todas las cafeterías, en todos los lugares donde llego. La gente me rodea y yo predico el evangelio. Y después arranco y me voy. Dios le dio una profesión. Era rastrero y se convirtió en un predicador. Acuérdese que cualquier cosa que hagas, eres misionero. Eres misionero. En segundo lugar, hermanos míos, la segunda cosa que Salomón nos propone, dice el pasaje de Proverbios 16, pon en las manos del Señor tus obras. Dice la palabra, pon en las manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon sobre Dios tus obras. Este texto nos deja ver, hermanos, que Dios está interesado en tus proyectos. Los proyectos de tu vida a Dios le interesan. Pero déjeme decirle algo, para que ellos funcionen, debes ponerlos en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. A Dios le interesan tus proyectos de vida. Yo recuerdo cuando era joven, estaba orando. Me enseñaron a orar por mi pareja y empecé a orar. Y una de las cosas que yo decía era que de mi iglesia yo no iba a sacar a ninguna muchacha. Dice, en mi iglesia no hay ninguna muchacha que me guste. Y yo oraba. Y entonces, pero oraba con duda. Decía, el Señor no sabe de novia ni nada de eso. Señor, y esa era una lucha en mi vida. Y yo decía, Señor, ¿tú te imaginas que yo te pida que se haga tu voluntad? Y me aparezca una gordita esa, vaya, con el respeto a la... Y yo decía, Señor, imagínate tú. ¿Me traes algo que no me gusta? Y hasta un día que el Señor me dijo, suelta tu carga sobre mí, que yo sé lo que te gusta. Porque el Señor conoce nuestros gustos y el Señor puso gustos en nosotros, ¿verdad? Y dije, bueno, Señor, yo sé que tú eres para nosotros, tú nos conoces, ¿verdad? Dice el pasaje que leyó Cristi ahorita,
empieza David diciendo, tú nos conoces, oh Señor. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Lo conoces todo de nuestra vida. Le dije, Señor, pongo en tus manos este asunto. Y mire, saqué a mi esposa de mi iglesia y la saqué como me gustaba a mí. Donde menos me iba a imaginar. Increíble. Y cuando yo vi a mi esposa, ella tenía novio, estaba con otro muchacho. Y mire, yo estaba así parado y cuando veo a aquella muchacha así comprometida, y dije, caballero, la verdad que la dicha de lo feo la desean lo bonito. No era porque era bonito, no, era un dicho que... Y pasó el tiempo y más nunca la vi. Pero el Señor tenía preparado, ¿verdad? El Señor sabe lo que hace. Y aprendí, como dice el texto, pon en las manos del Señor tus obras. La palabra se refiere a poner tus obras, es tu obrar, todo lo que haces, ponlo en las manos del Señor. Y dice, y tus proyectos se cumplirán. Porque Dios conoce, hermanos míos, tu andar. Dice el texto en primer lugar, pon en las manos del Señor. Ponlo. Significa que de tus manos, donde tú tienes eso, o en tu mente, lo pases a las manos del Señor. Si lo tienes concebido en tu mente, que de tu mente lo pases a la mente del Señor. Pon tu obrar, pásaselo, lo tienes tú, pásalo a donde está el Señor. Señor, estas son mis ideas, estos son mis pensamientos, estos son mis proyectos y pónselos en las manos del Señor. Eso es lo que significa. Mire, he aprendido una cosa, Dios nunca va a arrebatar de tu mano tus proyectos. Él no te los va a quitar. Él no te va a decir tal cosa como dame acá eso, que tú no sabes cómo hacerlo, yo sí sé. No, Dios nunca te va a arrebatar de la mano o de tu mente lo que estás pensando, no va a quitar lo que está en tu mano. Él espera que tú se lo des. Él espera que tú se lo des. Él no te lo va a arrebatar. El Señor sencillamente está esperando que se lo des. En segundo lugar dice tus obras, tu obrar, ¿verdad? Ponlo en las manos del Señor. Hermanos míos, ¿qué piensas hacer para este año? ¿Qué tienes en mente o qué te traes entre manos? ¿Un negocio personal? ¿O que tu negocio que ya tienes prospere y crezca más? ¿Resolver algún conflicto familiar que no has resuelto? ¿Algún conflicto que hay ahí en tu vida? ¿Subir tu nivel académico para algo específico que tienes en mente para este año? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres buscar una pareja? ¿Estás solo y necesitas, ¿verdad?, compañía en tu vida? ¿Tienes un ministerio en la iglesia, en cualquier cosa? ¿Qué tienes en mente? Oye, cuando hablé de la pareja, una pila de gente se puso contenta. No, eso es bueno. Claro. Es un buen proyecto. Amén. Hermanos míos, ora al Señor y dile lo que quieres. Pídele que te abra puertas y te muestre cómo hacerlo. Porque a veces uno no sabe cómo hacerlo. Es decir, tengo en mente una idea, un proyecto, pero no sé cómo llevarlo a cabo, no sé cómo organizarlo. Pídele al Señor, Señor, dame sabiduría. La Biblia nos cuenta una historia tremenda. A mí me encanta la vida de Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 18, se narra una historia tremenda. Después que Moisés salió de Egipto y sacó al pueblo de la tierra de Egipto, Moisés solo tuvo que administrar al pueblo. Pero dice la Biblia que un día Jetro, su suegro, llegó a él y vio a Moisés lo que estaba haciendo y cómo administraba al pueblo de Dios, y le dijo lo siguiente. Dice la Biblia, Éxodo 18, versículos del 13 al 24. Dice la Biblia, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro.
declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que obedezcan, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Qué tremendo. Qué tremenda historia, ¿verdad? De estos cortos versículos de la Biblia aprendemos varias cosas. Lo primero, nunca dejaron a Dios fuera de la ecuación. Jetro no era un hombre que pudiéramos decir en la actualidad un hombre cristiano. Era el suegro de Moisés. Dice que era sacerdote de Madián, pero no era de Jehová. Pero era un hombre sabio. Pero es interesante que en las palabras de Jetro a Moisés no sacó a Dios de la ecuación. Le dijo a esto y lo otro: si Dios te lo mandare, tu Dios está poniendo el asunto en las manos de Dios. Moisés era un administrador, tenía que administrar al pueblo de Dios en asuntos de consejería, de orientación, de todo. Jetro le está diciendo a Moisés: lo que estás haciendo va a acabar contigo. Tienes que mejorar ese proyecto de vida, tu manera de trabajar. Pero no dejó a Dios fuera de su ecuación. Le dijo: si Dios te lo mandare, si Dios te ordenare, tienes que hacer esto. En segundo lugar, aprendemos que si quieres que las cosas funcionen mejor para ti, debes aprender a simplificar el trabajo. Le dijo: tú solo no lo puedes hacer, eso es demasiado para ti. Aprende, Moisés, búscate gente. Y mira qué interesante, aquí cae el aspecto de la integridad. Le dijo: búscate gente que no sean avariciosas. La integridad. Le dijo: ponlos como administradores. Ellos van a atender los asuntos más livianos y ellos que te traigan a ti los más complejos. Aprender a simplificar nuestro trabajo. En tercer lugar, aprendemos de los demás. Aprende a ver la voz de Dios en las palabras de otros. La gente rebelde casi nunca escucha. No he visto una persona que sea de espíritu rebelde que oiga a alguien. Casi siempre interpretan que los demás no saben lo que te están diciendo. Es una persona rebelde. No significa que usted va a mirar a ciegas lo que te están diciendo, pero escucha y evalúa lo que te están diciendo. Aprende de los demás. Dios te puede estar hablando por la voz de otra persona. Aprende de ello. En cuarto lugar, tu trabajo sirve para mediar entre Dios y las personas. Moisés dijo: yo estoy aquí, le dijo a Jetro, porque ellos me traen sus asuntos y yo intercedo entre Dios y ellos. Recuerda que lo que haces sirve para intermediar entre Dios y las personas con las que tú estás tratando. Yo recuerdo cuando mi esposa entró a trabajar en la clínica donde ella estuvo trabajando antes del trabajo que tiene ahora. Al principio fue muy difícil, pero el Señor le abrió puertas, allí se acomodó y el Señor la bendijo. Y fue bien difícil al principio, bien difícil. Tuvimos que orar muchísimo, ¿verdad? Por aquel trabajo. Pero después, Grisi se convirtió en su centro laboral, era la misionera, la pastora del lugar. Todo el mundo, su trabajo no tenía nada que ver con misiones ni la cabeza un guanajo. Su trabajo tenía que ver con medicina, ¿verdad? Sacando sangre
tenía de sangrado Miami. Trabajaba en un laboratorio. Pero se convirtió en una consejera espiritual de todo el mundo. Después todo el mundo tenía que ver con ella. Y en los eventos especiales le pedían que orara por el grupo entero. Porque tenemos que aprender a ver nuestra profesión, mi trabajo, como un intermediario, yo un intermediario entre la gente que me rodea y Dios. Dios no nos da algo que solamente sea, Dios no te da nada que sea solamente para enriquecerte. Cuando Abraham salió a buscar esposa para su hijo Isaac, ahí en Génesis 24, dice la Biblia que lo primero que hizo fue orar. Él y su esclavo oraron y pusieron el asunto en las manos del Señor. Estaba buscando esposa para su hijo. Los padres que están aquí, los que tienen niños chiquitos, ¿están orando por las esposas de sus hijos o los esposos? No espera que sea grande. Ore desde ya por la pareja de su esposo o de su esposa. No espera que su hijo sea un hombre. Ay, sí, ya después que el muchacho se formó. No, desde ahora. Abraham se inclinó delante del Señor y buscó, ¿verdad?, la dirección de Dios. Aún hasta esos asuntos de nuestra vida son importantes para Dios. ¿Con quién te vas a comprometer para el resto de tu vida? A Dios le interesa eso. Ponlo en las manos del Señor. Y acuérdese que el Señor le va a ayudar a encontrar a la pareja que encaja con usted y que a usted le guste. Acuérdese siempre de eso, porque el Señor fue el que puso el gusto en usted. Y el Señor va a elegir de acuerdo a tus gustos. El Señor va a elegir de acuerdo a sus gustos. Aún hasta esas cosas, hermanos, ponga sus proyectos en las manos del Señor. Y por último, hermanos, lo que Dios hace, recuerde, siempre tiene sentido. Salomón nos está exhortando a poner nuestros proyectos en las manos de Dios, porque lo que Dios hace tiene sentido. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus obras y tus proyectos serán afirmados. Dice, todas las cosas que Dios hace tienen un propósito. Dice Salomón, toda obra del Señor tiene un propósito. Dice hasta el malo. Dice hasta el malo, dice la Biblia, tiene un propósito en los planes de Dios. No es que Dios cree hombres malos para hacer el mal. Eso sería en contra de la naturaleza santa de Dios y la naturaleza que la Biblia dice que Dios hace todo bueno. Dios no crea gente mala. Pero el malo, Dios lo usa, dice la Biblia, para el día malo. Aún eso tiene un propósito en los proyectos de Dios. ¿Cuánto más nuestra vida? ¿Verdad? Hermanos, para terminar, pon todos tus sueños en las manos del Señor para que lleguen a ser y puedan ser útiles para edificar tu vida y la de otros. Este año, en todo lo que te hayas propuesto, la meta que te hayas trazado, ponla en las manos del Señor. Cristo dijo a su iglesia, no al mundo, le dijo, separados de mí nada podéis hacer. Una cosa que he aprendido a lo largo de mi vida es que el mundo puede hacer y alcanzar muchas cosas no teniendo a Dios en cuenta. Pero a la larga o a la corta, esos proyectos terminan muchas veces desbaratándose. Casi siempre. Pero la vida de un cristiano, un hombre que ama al Señor, que sirve al Señor, he visto que cuando no pone su vida y sus proyectos en las manos de Dios, nunca logra hacer lo que quiere. Cristo dijo, separados de mí nada podréis hacer. Nuestra vida en Cristo, ahora que eres cristiano, nuestra vida le pertenece al Señor y el Señor está interesado en los proyectos de tu vida. Qué triste es que muchas veces desvinculamos a Dios de los proyectos de nuestra vida, como si Dios no supiera de negocio. Una cosa que Tatico y yo hemos aprendido en nuestro taller de mecánica es que Dios sabe de mecánica. Y cuando estamos enredados con algo que no sabemos, nos podemos orar, Señor, y miren, las cosas se arreglan. Porque Dios sabe de mecánica, Él la inventó. No la inventamos nosotros. Y si usted es psicólogo, Dios sabe de psicología porque Él inventó la psicología. Él es el que conoce al ser humano, ¿verdad? Una palabra ha transformado la vida de una persona y un discurso no lo ha hecho. Hay gente que da un discurso y nadie cambia.
Se inventaron las cárceles no transforman a nadie, no he visto a nadie transformado después que salió de una cárcel. Dice, oye, después que estuve preso, 10 años preso, que mi vida cambió, que bien me siento. Salen peor, muchas veces salen peor, y cuando salen le tienen miedo a la calle, tienen que virar para la cárcel porque no saben vivir. Hay mucha gente que no sabe vivir en libertad, que no saben qué cosa es la libertad, que no saben administrar la libertad. Sin embargo, Cristo transforma la vida de la gente. Una palabra, he visto que una sola palabra ha transformado la vida de una persona bien mala. Usted conoce, se ha leído el libro La Cruz y el Puñal, la vida de Nicky Cruz, uno de los pandilleros más malos que tuvo Puerto Rico. El predicador que lo llevó al evangelio, David Wilkerson, que murió no hace mucho, hace unos años atrás nada más. La única palabra que Wilkerson le dijo a Nicky Cruz fue: Nicky, Jesucristo te ama. Y un día Nicky estaba enojado por lo que le estaba diciendo el predicador, no le decía más nada. Y Nicky, Cristo te ama. Y un día Nicky Cruz le dijo a Wilkerson: predicador, si me vuelves a repetir eso, te voy a partir, te voy a picar en 1000 pedazos. Y David Wilkerson le dijo: Nicky, aunque me piques en 1000 pedazos, cada pedazo de mi cuerpo te va a seguir gritando que Jesucristo te ama. Y Nicky Cruz se fue y dijo, Nicky Cruz, se puso a pensar, y él decía que él no podía entender que hubiera alguien que lo amara. Y le entregó su vida a Cristo. Una palabra puede transformar. Una palabra transforma, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, a Dios le interesa tu vida y todo lo que haces. Ponlo este año, proponte, 2024, poner todos tus proyectos y tus sueños en las manos del Señor. Y dice la Biblia, y tus proyectos se cumplirán. Dios no miente. Se cumplirán. Ponlo en las manos del Señor. El Señor le bendiga, hermano.